Vamos a iniciar hoy nuestra quinta sesión y antes de iniciar, les quiero decir que se cambió la fecha, bueno, no se cambió, pueden enviar los documentos del tamizaje para la fecha que está programada, pero para que no se preocupen, se extendió hasta el 3 de julio, es decir, hasta el 3 de julio a las 11:59 de la noche. Ya yo dejo de recibir el tamizaje porque yo tengo que entregar calificaciones a más tardar el 7 de julio. Entonces, en los tamizajes sí me entretengo un poquito más en calificar para que por favor a más tardar el 3 de julio los envíen. ¿Sale? ¿Alguien respecto a sus usuarios tiene alguna duda, algún comentario antes de iniciar? Si ya aplicaron Eh, alguna prueba. yo, maestra, Sí, Claudia, dime. em, me tocó una niña que supuestamente es ludópata y todo, pero ella como que dice que casi está ahí porque obligación, que ella lo único que le pasa es que debe dinero. Ok. La puedo cambiar porque es súper cerrada y es bien educada también, entonces yo siento que no, o sea, igual para mí es como un desafío, pero Sí, tengo tan poco tiempo acá que como que no quiero perder el tiempo con ella. ¿La puedo cambiar? sí, sí, cámbiala. Ok, No hay ningún problema. Ujú. gracias. Sí. Bien, chicos, vamos a iniciar y a retomar ya para finalizar. Sí, Javier, dime. Maestra, Sí. Tienes tu micro apagado, Javier. que van a, buenas noches otra vez, maestra. Van a ser Bueno, dos muchachos que voy a mandar sus dos expedientes, sí, ¿sí? así es. Ok. Dos chicos con los que vas a trabajar y en un archivo, porque también esto es importante, que bueno que lo mencionan. En las tareas que he revisado, chicos, me envían. En uno me enviaron la portada, en otro me enviaron el mapa conceptual, en otro me enviaron conclusiones, en otro me enviaron foto del mapa conceptual o dos o tres fotos, archivo por foto. Entonces, para mí es muy complicado estar descargando tantos archivos. Entonces, les voy a pedir, por favor, que en un archivo me pongan el nombre de fulanito y ahí pongan, bueno, en una carpeta ahí mismo en Classroom, pongan toda la información, todo lo que ustedes aplicaron a fulanito uno y a fulanito 2 en otro archivo. Es decir, yo nada más tengo que encontrar dos archivos cuando ustedes lo suban a Classroom y ahí toda la información que hemos revisado. ¿Sale? Para que sí chequen eso, por favor. Sí, Javier. Maestra, yo ya empecé a hacer los tamizajes, así se les llama, ¿verdad? Sí, Pero tamizajes. no sé si usted va a retomar donde nos quedamos de la otra vez, Sí, porque sí me es sí. importante reafirmar todo eso, porque yo algunas cosas no las entendí, esa es la verdad. ¿Sí? No te Gracias, preocupes, maestra. Javier. Sí, sí lo Gracias, vamos a maestra. retomar. Ujú. Gracias. De hecho, voy a empezar a compartir la pantalla justo con la entrevista inicial, que hoy vamos a retomarla. Me dicen, por favor, si la pueden ver. Nos quedamos en situación laboral, me parece que ya la ven, ¿cierto? Ok, bien. Vamos entonces a la parte de situación laboral. No, espérenme tantito. Miento, nos quedamos en administración de tiempo libre, en la 42. Ahí fue donde nos quedamos. Bien, en esta sección, chicos, nosotros vamos a comenzar a explorar algo muy importante en las adicciones, es decir, la forma en la que el consumo ocupa espacios en la vida de la persona. Muchas veces pensamos que el problema es únicamente la sustancia, pero en realidad el problema también es todo aquello que la sustancia ha ido desplazando. Ujú. ¿Cuánto tiempo le dedica a consumir sustancias y qué actividades ha dejado de hacer por consumir? Ajá. ¿Qué estamos nosotros revisando en este apartado? Nosotros no buscamos únicamente una cantidad de horas, chicos. Lo que queremos saber es cuánto espacio ha ganado el consumo dentro de la vida de la persona. Ujú. Por ejemplo, dejó de hacer deporte, dejó de convivir con su familia, abandonó algún hobby, dejó de estudiar, dejó de salir con amigos que no consumen. ¿Mm? Después de la respuesta que el usuario les dé, ustedes pueden preguntar si antes de consumir de esa manera, ¿qué le gustaba hacer? Ujú.
A lo mejor no van a venir las preguntas, chicos, tal cual yo se las estoy diciendo así, pero si no vienen las preguntas y ustedes creen que les hace falta información, lo pueden preguntar. En este caso, si viene, ¿qué actividades has dejado de hacer? Ujú. ¿Hay actividades que hayas dejado completamente? Ujú. Incluso ahí, por ejemplo, yo le preguntaría, ¿qué cosas extrañas hacer? Pues jugar básquet, irme a clases de natación, yo qué sé. Ujú. Lo que ustedes deben observar, chicos, cuando una persona empieza a abandonar actividades significativas por consumir, estamos observando una señal bien importante del deterioro en su funcionamiento. Ujú. Algo que quiero yo que recuerden en este apartado es que acuérdense, las adicciones no solo agregan conductas, también quitan cosas. Ajá. Le quitan tiempo, le quitan intereses, quitan relaciones, quitan proyectos, quitan actividades gratificantes. Ustedes revisan la pregunta 43, ¿qué actividades de diversión o entretenimiento que usted realiza están relacionadas al consumo, al alcohol o drogas? ¿Mm? Aquí que estamos explorando, aquí estamos explorando si la diversión de la persona quedó condicionada al consumo. Ajá. Muchas personas dicen, por ejemplo, ay, pues solo me divierto si tomo, o las fiestas sin alcohol son aburridas, o todos mis amigos consumen, o si no fumo no disfruto la música. Ujú. Aquí es importante que también ustedes puedan indagar un poquito en si el usuario se divierte sin consumir, qué actividades realiza cuando no hay alcohol o cuando no hay alguna droga, si sus amistades también consumen algún tipo de sustancia. Ujú. Cuando toda la diversión gira alrededor de la sustancia, el riesgo de una recaída puede aumentar. ¿Por qué? Porque cuando la persona intenta dejar de consumir, no solo pierde la droga, ajá, siente que también pierde su forma de divertirse, su forma de convivir y hasta de pertenecer a un grupo. Entonces, repito, si ustedes, aunque la pregunta no venga, si la respuesta del usuario es bastante vaga, ustedes pueden hacer preguntas que puedan ir recopilando o que puedan ir teniendo mucho más completa información de acuerdo a la pregunta. ¿Sale? Ahora, aquí lo que nosotros buscamos y conocer es el equilibrio entre el consumo y la vida cotidiana del usuario. Acuérdense que mientras más espacio ocupa la sustancia, menos espacio tienen para actividades saludables y mayor suele ser esta afectación. No se limiten, chicos, a anotar respuestas. Intenten ustedes comprender cómo era la vida de esa persona antes del consumo y cómo es ahora. Y ahí ustedes van a encontrar información clínica mucho más valiosa que un simple número de horas. ¿Sale? Ahora nos vamos a ir a la parte de situación laboral. Vamos a explorar, déjenme le subo, vamos a explorar una de las áreas más importantes para evaluar el impacto funcional del consumo, que es el trabajo. Recuerden, chicos, que en adicciones no solamente a nosotros nos interesa saber cuánto consume la persona, también nos interesa a nosotros saber qué consecuencias tiene ese consumo en su capacidad para poder funcionar en su vida cotidiana. Si ustedes revisan la pregunta 44, dice, los últimos 12 meses, ¿cuántos días no trabajó como resultado del consumo de alcohol o drogas? No estamos preguntando si faltó al trabajo porque estaba enfermo o porque estaba de vacaciones. Estamos preguntando específicamente por ausencias relacionadas al consumo. Ujú. Por ejemplo, no fue porque el usuario se había intoxicado, no fue porque estaba en consumo continuo, no fue porque estaba desvelado por consumir. Si les llega aquí a responder que sí, aquí es importante que ustedes profundicen qué fue lo que ocurrió en esos días. Ajá. Si su jefe incluso sabía el motivo, si tuvo alguna consecuencia por esas ausencias. Muchas personas, chicos, minimizan el impacto del consumo diciendo, pues yo sí trabajo. Pero cuando llegamos a explorar con detalles, encontramos justo muchos retardos, muchas faltas, bajo rendimiento o incluso hasta incapacidades relacionadas con el consumo. ¿Mm? La pregunta 45, en los últimos 12 meses, ¿cuántas veces perdió el empleo como resultado de consumir alcohol o drogas? Aquí buscamos justo una secuencia mucho más grave. ¿Ah? No es lo mismo llegar tarde ocasionalmente que perder una fuente de ingreso por el consumo. Aquí es importante también que ustedes profundicen. ¿Qué ocurrió exactamente?
si le dijeron que el motivo estaba relacionado con su consumo, si esta es la primera o la última, o ya lleva como más de una vez que perdió trabajo, que perdió alguna cuestión laboral. Ujú. ¿Cómo afectó esto también su economía y a su familia? Ojo, y repito, las preguntas que yo estoy dando aquí son de ejemplo para que ustedes profundicen, pero no necesariamente tienen que utilizar esas para recabar mayor información, ¿sale? Hay usuarios que de verdad se expanden en la respuesta, ustedes tienen que anotar lo más importante. De lo contrario, hay usuarios que te dicen una respuesta muy breve, que a lo mejor no te da toda la información completa, que queda incompleta. Ahí es importante que ustedes profundicen y hagan más preguntas para poder llenar ese espacio de la manera más completa. ¿Sale? Entonces, no siempre la persona, chicos, es despedida directamente por consumir. ¿Por qué? Porque a veces el consumo llega a generar otras conductas que terminan afectando el empleo. Por ejemplo, que lleguen tarde, el bajo desempeño, conflictos con compañeros, ausencias frecuentes, accidentes laborales, problemas disciplinarios. Entonces, aquí mi sugerencia es que no nada más escuchen la respuesta, sino que observen cómo habla el usuario del trabajo. Ajá. Que ustedes se puedan preguntar si el usuario reconoce el impacto del consumo, si responsabiliza a otros, porque muchos usuarios usan el discurso de es que mi jefe me corrió porque yo le caía mal, punto, y no. También revisen ustedes si minimiza las consecuencias o si muestra incluso preocupación por las pérdidas laborales. Entonces, la forma en la que explica estas situaciones el usuario nos va a dar a nosotros información sobre su nivel de conciencia del problema. Entonces, aquí el trabajo, aunque parecieran unas preguntas sencillas, chicos, pero de verdad que son una de las áreas que las personas reconocen que son más afectadas. Por eso es importante explorarla con mucho detalle y sin juzgar, lo que siempre les digo. Y acuérdense, no estamos buscando culpables, estamos buscando comprender cómo el consumo ha inferido en el funcionamiento laboral de la persona y qué tan grave ha sido esa afectación. ¿Sale? Bien, nos vamos a ir entonces ahora al apartado de salud mental y física. Ujú. Llegamos a una de las secciones más delicadas de toda la entrevista. Hasta ahora ya hemos explorado consumo, ya hemos explorado tiempo libre y funcionamiento laboral. A partir de aquí, chicos, vamos a evaluar la salud física y emocional de la persona. Es importante recordar que muchas personas llegan a su tratamiento precisamente por el consumo, pero acuérdense que detrás del consumo pueden existir problemas médicos, pueden existir problemas psiquiátricos o incluso emocionales que también requieren atención. Entonces, por eso, estas preguntas deben hacerse con mucha seriedad, con mucha empatía y sin alarmarse nosotros como consejeros sobre las respuestas. ¿Mm? La pregunta 46 dice si durante el último mes ha pensado que estaría mejor muerto o ha deseado estar muerto. ¿Por qué preguntamos eso, chicos? Porque el consumo de sustancias aumenta significativamente el riesgo de depresión, el riesgo de desesperanza e incluso ideación suicida. Ujú. En lugar nosotros de lanzarla de forma abrupta, voy a hacerle algunas preguntas, yo es lo que yo le diría al usuario, ahorita te voy a hacer algunas preguntas sobre tu estado emocional porque forman parte de la evaluación de salud y bienestar. ¿Te parece? Sí. Ah, y entonces empiezo. O sea, no vayan luego de lo laboral a lo físico. Oye, durante el último mes has pensado, no. Hay que tratar con mucha sutileza este tipo de información. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a observar, chicos, en este apartado? Vamos a observar cambios en la expresión facial del usuario, silencios prolongados, si llora, si hay incomodidad, si hay respuestas evasivas. A veces acuérdense que el lenguaje corporal aporta más información que un sí o un no. Ujú. En caso afirmativo, que es la pregunta 47, durante el último mes, ¿ha intentado suicidarse? Si la respuesta aquí es sí, aquí la entrevista cambia de prioridad. ¿Por qué? Porque la seguridad de la persona es más importante que continuar llenando el formato. ¿Qué vamos a revisar aquí? Es importante que indaguemos qué ocurrió, cuándo fue, si recibió atención médica y si actualmente sigue teniendo esas ideas. ¿Sale?
En la pregunta 48 preguntamos si alguna vez ha intentado suicidarse. Los intentos previos, chicos, son uno de los principales factores de riesgo para futuros internos. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuántos intentos previos hubo, cuándo ocurrieron, qué estaba pasando en ese momento, si estuvieron relacionados incluso al consumo. Por eso repito, aunque las preguntas no estén aquí tal cual, sí es importante que nosotros indaguemos sobre todo en ese tipo de información. ¿Sale? Pregunta 49, si presenta alguna enfermedad o padecimiento físico o mental. No se queden únicamente con el diagnóstico, exploren, siempre exploren desde cuándo, quién lo diagnostica, si está en tratamiento, porque no es lo mismo que un usuario les diga me siento deprimido a tengo un diagnóstico psiquiátrico de depresión. No es absolutamente lo mismo. ¿Sale? Les pueden decir ansiedad, les pueden decir depresión, les pueden decir diabetes, les pueden decir incluso VIH, les pueden decir trastorno bipolar, yo qué sé. ¿Sale? La pregunta 58 justamente se refiere a si esa enfermedad o padecimiento fue derivado del consumo. ¿Qué buscamos? Aquí vamos a identificar si la persona llega a reconocer una relación entre su consumo y sus problemas de salud, porque muchas veces aquí aparece justo la conciencia del problema. Ajá. Por ejemplo, va a haber usuarios que les van a decir, pues es que mi gastritis empeoró por el alcohol o me diagnosticaron, perdón, hepatitis después de años de consumo. Ujú. Entonces, la 51 igual nos lleva en relación a la salud, si está siendo atendido actualmente por algún problema de salud físico-mental. Esta pregunta, chicos, nos permite identificar las redes de atención que ya existen en el usuario. Nosotros debemos saber el médico que lo está tratando, el psiquiatra, el psicólogo o el instituto de atención en donde esté el usuario. ¿Sale? Y bueno, aquí es importante unas como preguntas complementarias, con qué frecuencia acude, cómo ha sido el tratamiento, si le ha ayudado o no le ha ayudado. Y las preguntas 52 y 53, pues ahí es preguntar si está tomando algún medicamento, qué medicamento toma, cada cuánto toma y por qué razón toma. ¿Sale? Chicos, esta información es indispensable porque nosotros no podemos trabajar con una persona sin conocer qué medicamentos está utilizando. ¿Por qué? Porque hay algunas sustancias que interactúan precisamente con medicamentos, porque potencian los efectos, porque disminuyen efectos, porque aumentan riesgos médicos. Aunque nosotros no seamos psicólogos, no seamos médicos, no seamos psiquiatras, sí es importante que conozcamos el medicamento y el impacto o la consecuencia que llega a tener en el usuario. ¿Sale? No basta con que nosotros escribamos, está tomando un antidepresivo. No, hay que registrar cuál es el nombre de ese antidepresivo, la dosis que toma, la frecuencia que la toma y el motivo por qué lo toma. ¿Sale? En la pregunta 54, los últimos 12 meses ha estado internado en un hospital. ¿Qué estamos evaluando? Pues la gravedad de los problemas médicos recientes. Hay que profundizar de igual manera cuál fue el motivo, cuánto tiempo estuvo internado y si fue una urgencia o no. Ujú. La 55 ha sido si ha sido por problemas relacionados con el consumo de alcohol o drogas. Esta pregunta, chicos, nos ayuda a identificar precisamente las consecuencias graves del consumo. Por ejemplo, si el usuario está intoxicado, si hubo ya una sobredosis, si ha tenido algún tipo de accidente, si ha tenido algún tipo de crisis psiquiátrica, si ha tenido algún tipo de convulsión o una complicación médica. ¿Sale? Entonces, chicos, en esta sección no estamos buscando únicamente enfermedades. Aquí estamos nosotros revisando el riesgo médico, el riesgo psiquiátrico y el riesgo suicida. Por eso estas preguntas requieren mucha más sensibilidad que rapidez. Ujú. Un buen entrevistador, chicos, no solo registra respuestas, también identifica cuando una persona necesita atención inmediata o incluso especializada. ¿Sale? Bien, ahora, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Me estoy yendo más rapidito porque hoy sí tenemos que ver por lo menos esta y dos pruebas más. Espero que alcancemos. Bien, ahora vamos a ver las consecuencias adversas al consumo de sustancias. Esta también es una de las secciones más importantes porque vamos a ver precisamente las consecuencias adversas al consumo.
Hasta este momento ya hemos explorado qué consume la persona, cuánto consume, cuándo consume y algunas áreas de su vida. Ahora vamos a responder una pregunta fundamental. ¿Qué consecuencias ha tenido ese consumo en la vida del usuario? Porque recuerden algo, chicos, una adicción no se mide solamente por la cantidad de sustancia que consume una persona, sino por el impacto que ese consumo está teniendo en distintas áreas de su funcionamiento. Ujú. Lo primero que quiero aclararles aquí, chicos, es que en este cuadro no se aplica leyendo una por una todas las casillas. Ujú. No van a preguntarle, ¿tiene gastritis? ¿Tiene hepatitis? No, porque convertiría la entrevista en un interrogatorio médico y no lo es. Lo que vamos a hacer aquí es explorar cada área de manera general y conforme la persona vaya respondiendo, entonces nosotros vamos a registrar la información en el cuadro. ¿Qué miden estas dos columnas? Todo el cuadro se llena con dos criterios. La primera columna que ustedes están viendo ahí es lo que ha presentado en el último año. Aquí únicamente van a registrar si sí o si no. ¿Sale? Y la segunda columna, ¿qué tanto le ha afectado en su vida? Aquí únicamente van a registrar si nada, poco, regular o bastante. Y aquí viene algo muy importante, chicos. Esta pregunta, perdón, este cuadro no lo van a llenar ustedes según lo que crean. Lo va a llenar de acuerdo a la información del usuario. ¿Por qué? Porque aquí es importante conocer cómo percibe el usuario ese problema. Ajá. Si el usuario les dice, pues sí, sí tengo gastritis, sí lo he presentado en el último año, sí, la presentó, sí. Después vamos a preguntar qué tanto le afecta en su vida. Nada, poco, regular o bastante. Si el usuario dice mucho porque me duele constantemente, entonces lo registramos como, pues sí, bastante. Ujú. Gastritis, sí, lo presentó. ¿Qué tanto afecta? Bastante. Si el usuario no sabe qué contestar, ahí sí nosotros podemos ayudarle. Por ejemplo, es algo que apenas nota, le ocasiona problemas ocasionalmente, interfiere con su vida diaria, le genera problemas importantes. Ujú. Entonces, aquí es importante, repito, que no se lo vayamos diciendo nada más por decir. Ahora, esta como tip yo se los dejo para que lo tomen en cuenta. Ajá. Cuando nosotros vamos a poner que nada, es cuando de plano el problema existe, pero prácticamente no afecta. Ujú. Por ejemplo, si el usuario dice, tengo tos, pero pues no me molesta, entonces no hay una afectación. ¿Ah? Cuando es poco es cuando le afecta ocasionalmente, es decir, a veces tengo gastritis. Ujú. La parte regular es cuando ya llega a interferir en algún área de su vida. Por ejemplo, me cuesta trabajo concentrarme, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en el trabajo. Y bastante es que ya tiene un impacto importante. Por ejemplo, por la ansiedad dejé de trabajar. ¿Sale? Entonces, si nos vamos al área de salud física, ahí vamos a explorar precisamente si el consumo ha generado consecuencias físicas. ¿Mm? ¿Ha tenido algún problema de salud relacionado con su consumo? Si se fijan, yo no le dije salud física. ¿Ha tenido alteraciones en el ritmo cardíaco? ¿Presión arterial? ¿Insuficiencia cardíaca? No. Ajá. ¿Ha tenido algún problema de salud relacionado con el consumo? Si menciona problemas del corazón, pues sí puede ser a lo mejor palpitaciones, puede ser presión alta, puede ser problemas cardíacos, ahí ustedes lo van a ir registrando. Si menciona a lo mejor, no sé, problemas digestivos, gastritis, hepatitis, cirrosis, desnutrición, yo qué sé, igual lo van a registrar, ¿sale? Si menciona incluso problemas neurológicos, que me parece acá abajo viene, ay Dios, es que no puedo tocar la pantalla porque se me sale. Ahí estoy. Bueno,
Fíjense bien, hasta problemas escolares, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas de la conducta agresiva, problemas para controlarlo. Maestra, creo que se quedó trabada su imagen y su audio. Neurológico como insomnio, como alguna alucinación, una convulsión, alguna laguna mental, hay que registrarlo. Ujú. Todo lo que el usuario nos diga, hay que registrarlo. Si menciona incluso problema óseo, bueno, aquí vienen algunos ejemplos como descalcificación, fractura, pérdida de dientes. Si hay otro, hay que registrarlo. Ujú. Entonces, en la parte de pensamiento, de memoria y toma de decisiones, déjenme voy a este. Aquí está. Este también es uno de los más importantes, no que los otros no lo sean, pero aquí es importante preguntar, ¿has notado algunos problemas para concentrarte, para recordar cosas o para tomar decisiones? Si se aparecen, entonces, platícame qué tipo de problemas. No es que no sé, entonces sí nos podemos apoyar para darles estos ejemplos. ¿Tienes problemas de atención? ¿Tienes problemas para concentrarte cuando haces alguna actividad? ¿Tienes problemas de memoria? Ajá. ¿Control de estado de ánimo? ¿Has tenido cambios emocionales relacionados con el consumo? Sí. Entonces aquí buscamos todos los que están ansiedad, depresión, culpa, temor, desesperación, intentos suicidas, cambios drásticos del estado de ánimo, registran lo que aparezca. ¿Sale? En relaciones interpersonales, también aquí pueden preguntar, ¿el consumo ha afectado tus relaciones con otras personas? Sí, no. ¿Cuáles? Pérdida de confianza, pues me divorcié, ya no tengo tantos amigos. Ujú. Conducta agresiva, ¿has tenido algunas conductas agresivas relacionadas con tu consumo? Sí, pero no sé cómo cuáles. ¿Cómo has insultado, has gritado, has agredido físicamente? Ujú. Igual con los problemas legales, si ha tenido problemas con la ley relacionados al consumo, los problemas económicos igual, si el consumo le ha generado problemas económicos como deudas, gastos excesivos, pedir prestado, empeñar cosas, problemas laborales, si ha tenido problemas en el trabajo igual relacionadas al consumo y problemas escolares, si el consumo ha afectado sus estudios. ¿Sale? Chicos, aquí lo más importante, quiero que recuerden esta idea. La primera columna mide si el problema ocurrió, pero la segunda columna mide si cuánto impacto tiene ese problema en la persona. Y recuerden también, el cuadro no dirige la entrevista. La entrevista produce la información y el cuadro sirve únicamente para organizarla. Acuérdense, primero escuchamos a la persona, después registramos lo que encontramos. Ajá. Si hacen eso, la entrevista va a ser mucho más natural y mucho más útil clínicamente. ¿Sale? ¿De este cuadro tienen alguna duda? No, yo no, gracias. Bien. Entonces vamos a pasar a las preguntas 57 a las 60 porque ya pasamos de explorar consecuencias. Ahora vamos a explorar precisamente historial de tratamiento, motivación y proyecto de vida. Ujú. En la pregunta 57 preguntamos si ha recibido algún tipo de tratamiento o de ayuda para resolver sus problemas de alcohol o drogas. Déjenme, voy a la 57. Aquí está. Esta pregunta, chicos, nos va a ayudar a conocer si es la primera vez que la persona busca ayuda o si ya ha intentado resolver el problema. Es importante porque muchas veces encontramos personas que han pasado ya por varios tratamientos y cada experiencia nos da información valiosa. Ujú. ¿Cómo la podemos preguntar? Justo, anteriormente, Juan, ¿has buscado algún tipo de ayuda para dejar de consumir o controlar su consumo? Si responde que sí, aquí acuérdense, hay que indagar. ¿Qué tipo de ayuda recibió? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Si le ayudó? ¿Qué fue lo más útil? ¿Y qué hizo difícil mantenerse en ese tratamiento? Ujú. No nos interesa, chicos, a nosotros únicamente saber cuántos tratamientos tuvo. Nos interesa saber qué aprendió de ellos y por qué no funcionaron o por qué sí funcionaron. Ujú.
Y bueno, la 58, cuáles y cuántos tratamientos ha recibido. Y bueno, ahora vamos a llenar precisamente esta tablita en el tipo de tratamiento, alcohol, drogas. Ujú. Precisamente esta tabla se llena explorando justo. Sí, Claudia, dime. Los espacios para escribir, algunos son Ajá, pequeñitos. ¿Qué sí. hacemos? Escribimos en la parte trasera de la hoja, Lo pueden como, hacer en la parte trasera o algo que yo les digo es que llenen la entrevista, esta sobre todo con lápiz, para que ajá, ustedes, o incluso que tengan una hojita blanca y que ustedes, por ejemplo, puedan ir haciendo esas anotaciones. 57, no únicamente pongan el ya, número para que perfecto. no se pierden, Ujú. y ahí hagan ustedes sus anotaciones. Ok, Ujú. Eso les va a gracias, eso servir de era. mucho. Sí, sí, Gracias. sí. Y bueno, en esta tabla, ¿qué vamos a explorar? Justo el tipo de tratamiento, si fue por alcohol o por drogas, hace cuánto tiempo, si lo concluyó, si no lo concluyó y por qué razón. ¿Sale? Si el usuario les dice, estuve intentando hace 2 años por alcohol durante 3 meses, pero me salí antes, pues ¿qué van a registrar? ¿Cómo lo registrarían aquí? Eso, Los- pondríamos 2 meses y se salió. Ujú, 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 ujú. Hace 2 años, acuérdense, estuve internado hace dos años, entonces ¿hace cuánto tiempo? 2 años. Nosotros no le vamos a decir, a ver, tipo de tratamiento. ¿Estuviste en algún centro de desintoxicación por alcohol? Sí, no. ¿Drogas? Sí, no. ¿Hace cuánto? No. O sea, hay que escucharlo. Por eso es lo que les digo. El usuario les va a decir, sí, sí estuve internado hace 2 años por alcohol durante 3 meses, pero me salí antes. ¿Qué voy a registrar? Pues sí, estuvo internado, que fue por alcohol hace 2 años, que no lo concluyó y que abandonó tratamiento. En caso negativo, ¿cuáles fueron las razones? ¿Sale? Si el usuario les dice, fui a terapia psicológica 6 meses y sí la terminé, pues el tipo de tratamiento, ¿cuál sería? Psicológico. Bueno, pues entonces aquí le lleno psicológico, que fue por alcohol, que fue hace 1 año y que sí lo concluyó. ¿Sí soy clara en este cuadro? Ujú. Entonces, en este Muchas, cuadro nada más, ajá, sí, ya maestra, le dime. en este cuadro Sí, nada más se va a llenarlo de una línea o se van a llenarlo de todas las líneas hacia abajo. dependiendo, o sea, si por ejemplo te dice que sí tuvo un tratamiento psicológico, entonces lo voy a llenar de manera horizontal. ¿Hace cuánto tiempo? Que si fue por alcohol, entonces sí, le pongo sí o un tache en alcohol y le pongo hace cuánto tiempo, ahí le pongo 2 años, le pongo lo concluyó, sí lo concluyó y la última ya no se llena, porque si lo concluyó en ese caso, sí fue una respuesta positiva. ¿Sale? ¿Sí soy clara, Ale? Sí, Ok, maestra, ya lo entonces entendí, gracias. muchas veces, chicos, la razón por la que abandonan un tratamiento nos dice más incluso que el tratamiento mismo. Incluso nos puede decir falta de motivación, presión familiar, problemas económicos, o que hubo una recaída, que no estaba convencido, y así vamos a llenar nuestra tabla. ¿Sale? En la pregunta 59, ¿qué tan satisfecho se encuentra el usuario con su forma de vida en este momento? Ahí únicamente vamos a tachar. Pero esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros precisamente evaluar la motivación para el cambio. ¿Mm? Yo preguntaría, Pedro, ¿qué tan satisfecho te sientes con la forma en la que estás viviendo ahorita tu vida? Estas son las opciones, tú me dices con cuál te identificas más. Ajá. Ojo, no se queden con la respuesta únicamente si responde insatisfecho. Pregunten. ¿Qué es lo que le gustaría cambiar? Porque eso para nosotros nos va a dar un montón de material. Si responde satisfecho, pregunte, ¿qué aspectos consideras que están funcionando bien actualmente? Ajá. Entonces, esta pregunta, aunque parezca, repito, sencilla, nos suele a nosotros revelar la discrepancia entre cómo está el usuario y cómo le gustaría vivir. Ujú. Entonces, acuérdense que la discrepancia es uno de los principales motores para el cambio. Ujú. Pregunta 60, hablamos ya sobre sus metas para el futuro.
Después ya de haber hablado de problemas, de consecuencias, de dificultades, terminamos la entrevista precisamente mirando hacia el futuro. Y esta parte también es muy importante porque nos ayuda a identificar los recursos con los que cuenta el usuario, la motivación y la dirección que él tiene. No lean, por favor, área por área de forma rígida. Primero exploren. Oye, Pedro, ¿qué te gustaría lograr en los próximos meses o en los próximos años? Tú lo vas a ir escuchando y al mismo tiempo, con la información que él te dé, resumes y pones. Tú lo vas a ir ubicando las respuestas en cada apartado. Ujú. Si no menciona algún área, oye, platícame, ¿te ves trabajando en algún momento? ¿Te ves estudiando? Ujú. A lo mejor él dice que se ve en el consumo de drogas, pues dejando de consumir, reducir el consumo, a lo mejor en salud física, pues mejorar su alimentación o dormir mejor. En el trabajo, la escuela, justo terminar sus estudios, en el manejo de dinero, a lo mejor pagar sus deudas. Repito, si el usuario no menciona el área, entonces tú, oye, platícame en tus relaciones familiares o en tu pareja, porque tú ya sabes si tiene pareja o no, este, cómo te ves, qué te gustaría lograr. Bueno, pues sí, me gustaría como reconciliarme con mi pareja o mejorar la comunicación. Eso es lo que yo voy a poner en metas. ¿Sale? Igual situación legal, a lo mejor evitar nuevos problemas. En la vida emocional, a lo mejor controlar mejor su ansiedad o manejar mejor sus emociones. En la comunicación, a lo mejor expresarse mejor. En la parte social, tener actividades mucho más sanas, hacer deportes, recuperar amistades. Y en la parte general, justo lo que él habla de manera, como el apartado lo dice, general, pues como que, pues tener una vida estable, sentirse feliz, mejorar su calidad de vida. ¿Mm? Y esto es algo que les diría así tal cual, chicos. Noten cómo termina el formato. Ajá. No termina hablando de drogas. El formato, si ustedes se fijan, no termina hablando absolutamente nada de drogas. Termina hablando de metas, porque el tratamiento no consiste únicamente en dejar de consumir, consiste en ayudar a la persona a construir una vida que valga la pena vivir sin necesidad de depender de las sustancias. ¿Sale? Sí, Janet, dime. Por ejemplo, yo de mis dos usuarios, pues son muchachos, tiene Ajá. uno 20 y otro tiene 19, los acaba de cumplir en abril. Ah, El de 19 acaba de ingresar, de hecho llegó, tenía 2 días que había ingresado, nada más que me tocó verlo a mí el jueves porque los otros 2 días para atrás estaba demasiado sustanciado, no había nada de cordura en él. El jueves que me tocó verlo, realmente en sus metas a futuro, después de la entrevista, él le tiene mucho coraje a sus papás. Él ahorita está muy frustrado con sus papás. Sus metas son yo y a mí no me importa. Y yo le decía, ¿quién es alguien de confianza en tu familia, tu persona importante? No, nadie, no me importa lo que ellos hagan. O sea, sí, muy, muy cerrado y muy bloqueado en ese aspecto. Sí duró, mm. yo creo que bastantita la entrevista con él, más de lo que yo creí que iba a durar, pero se ¿Cuánto tardó, sí duraste, me Janet? platicó, yo creo que duró como una hora y media, pero Ujú. porque pues era nuevo, batallé mucho, o sea, y no tanto porque me le metía por el lado más amable del mundo, o sea, y que la más comprensiva y todo, y sí me iba platicando, pero sí se tardó bastante en que empezara, y fue donde entendí que la frustración de él y el coraje es con sus papás, realmente el coraje que él tiene es con sus papás. Y el otro Ujú. chico tiene problemas legales y yo le iba a comentar eso, que si no influían los problemas legales que él tenía en lo que yo estaba apuntando. Pues no, como es anónimo, o sea, anónimo para el centro y para nosotros. De hecho, tú Ajá. puedes ponerme al principio del consentimiento informado, que justo está Ujú. en un proceso legal y que por este tema legal usarás el nombre anónimo del chico. Y que él lo sepa también, no vamos a poner tu nombre. Si tú te sientes cómoda y si él se siente cómodo en usarlo, no hay ningún problema, porque a final de cuentas esta es información que solamente yo voy a ver y en el centro. Ah, ok. Sí, porque Ujú. tenía esa duda. Dije, en caso de que sí haya alguna interferencia, pues puedo cambiar el nombre, porque él me dijo, no, no pasa nada por mi nombre. Pero dije, Sí, primero lo voy a comentar.
Sí, aquí sí es importante justo con mayor delicadeza esta información porque legalmente a lo mejor pueden llegar a pedirla. Ah, ok, Ujú. sí, está O sea, muy pueden bien. llegar a ver, dame el expediente de fulanito para revisar. A lo mejor digo, pero sí, a mí no me ha pasado en mi experiencia, pero sí puede llegar a pasar A que te lo suceder. soliciten. Ujú. Ah, ok, sí, Ujú. sí, pues ellos son los dos que tengo ahorita. Ok, ok. Bien, bien, Janet, muchas gracias. Ahora, chicos, pues ya esta es la última parte de la entrevista. Si se fijan, es un apartado que dice que es exclusivo para el entrevistador. Ujú. Entonces, aquí nosotros, em, cuando hablamos de qué van a notar en la primera parte durante la sesión, aquí es importante que ustedes observen y se pregunten qué estoy observando. Ajá. Pregúntense si el usuario entendía las preguntas, si contestaba coherentemente, si hablaba demasiado, si hablaba poco, si necesitaba que le preguntara perdón, que le repitieran las preguntas, si presentó dificultad para responder de forma concreta, desviándose frecuentemente del tema, incluso en su actitud, ¿cómo lo vieron? Cooperó, estaba defensivo, parecía obligado a asistir, mostró apertura. Ajá, ahí ustedes pueden anotar, se mostró cooperador y participativo durante la entrevista. Mostró actitud evasiva al abordar temas relacionados con el consumo. Ujú. En su estado de ánimo, si se veía triste, ansioso, irritable, desanimado. ¿Qué pueden anotar? Bueno, se observó ansiedad, manifiesta durante gran parte de la entrevista. Ujú. También si lloró, si estaba inquieto, si temblaba, si se veía incluso somnoliento, todo lo que ustedes fenomenológicamente, es decir, lo que no habló, pero sí observaron, todo eso es lo que ustedes van a anotar. ¿Sale? ¿Qué es lo que no deben escribir en esta parte, chicos? A mí no me van a notar es alcohólico, no me van a notar tiene depresión, no me van a notar tiene ansiedad generalizada, porque esos son diagnósticos. ¿Ah? ¿Qué sí deben escribir? Bueno, llora al hablar de su familia, se muestra nervioso al abordar consecuencias del consumo, mantiene contacto visual adecuado o evade el contacto visual, responde de manera coherente y orientada. ¿Mm? Entonces, en la parte de observaciones, justamente aquí no vamos a describir cómo se comportó. Aquí vamos a registrar la información relevante que no quedó suficientemente reflejada en el resto del formato. Por ejemplo, refiere fuerte presión familiar por ingresar al tratamiento o cuenta con red social compuesta principalmente por personas consumidoras o mantiene relación cercana con sus hijos y expresa deseo de recuperar confianza. Reconoce que hay una afectación laboral derivada del consumo y expresa interés en realizar cambios. ¿Sale? Entonces, todo lo que ustedes hayan observado, ahí lo van a poner. Ujú. Y bueno, ¿qué información es importante en esta entrevista? Pues también revisar si tiene apoyo familiar, si está poco motivado, si tiene estas metas claras, si existe también algún riesgo de recaída. Ujú. Y bueno, entonces, ¿qué puedo yo poner en problemas presentados durante la sesión? Bueno, yo podría poner, se mostró ansioso durante la entrevista, con inquietud motora y dificultad para mantener contacto visual al hablar de las consecuencias de su consumo y se mostró cooperador y respondió de manera coherente. Ujú. Observaciones, reconoce afectaciones familiares y laborales relacionadas con el consumo, cuenta con el apoyo de su mamá y expresa interés en iniciar tratamiento, aunque minimiza parcialmente la gravedad de su consumo actual. Ujú. Entonces, hagan de cuenta que la pregunta 61, bueno, la oración 61 describe como tal la película que observaron durante la entrevista y en la pregunta 62 describe las conclusiones clínicas importantes que ustedes obtuvieron después de ver esta película, por ponerles el ejemplo. ¿Sale? Entonces, chicos, al finalizar la entrevista, bueno, pues encontramos este apartado de firmas y aunque parezca una parte administrativa, también tiene importancia, por supuesto, ética y legal. La firma del usuario indica que participó él en la entrevista y que la información fue proporcionada por él durante este proceso de evaluación. No significa necesariamente que esté de acuerdo con todo lo que se escribió.
sino que estuvo presente y que colaboró con la entrevista. ¿Sale? La nombre y firma del consejero del entrevistador. Con esta firma ustedes están asumiendo la responsabilidad profesional de haber realizado la entrevista y de que la información fue precisamente registrada por ustedes. Por eso es importante que el formato esté completo, esté legible y correctamente llenado antes de firmarlo. Por eso yo les sugiero que las observaciones la hagan en una hoja blanca, que lo llenen con lápiz, que observen mucho, porque si ustedes, por ejemplo, lo entregan en una cuestión legal, tiene que ser muy claro. Como decía un maestro que me daba clases de la maestría, hasta mi abuelita tiene que entender de qué estamos hablando. Es decir, tiene que ser mucho, muy claro. Ujú. Y bueno, la firma del director o responsable del establecimiento, esta firma justamente forma parte de los procesos administrativos y supervisión de la institución. ¿Y para qué sirve? Pues para validar que el expediente forma parte de los registros del establecimiento. ¿Sale? Nunca pidan la firma de la persona sin haber revisado antes que el formato esté completo, por favor. Primero se concluye la entrevista, se revisa la información y posteriormente se solicitan las firmas correspondientes. Con las firmas concluimos formalmente lo que es la entrevista inicial y a partir de toda la información obtenida, entonces nosotros podemos ya elaborar, bueno, identificar las necesidades de atención junto con los tamizajes que vamos a realizar. Y recuerden, chicos, que este formato es una herramienta. Lo más importante es que todas las casillas o todas las preguntas estén con su respuesta y no nada más eso, sino que ustedes hayan logrado comprender a la persona, que hayan identificado cuáles son sus necesidades y sobre todo establecer una relación profesional basada en el respeto, en la escucha y en la empatía. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con la entrevista inicial, chicos? ¿Ninguna? Bien, entonces para no interrumpirlo, sí, Nachito, dime. Buenas noches. Buenas noches, Nachito. Este, sobre el tema de la entrevista, ya me tocó aplicarla. Ok, Bueno, de prueba de cáliz, pues, no fue con ok. el documento que proporcionaron en Classroom. Eh, pero se me hizo observación de que dentro del tratamiento que tiene el centro de rehabilitación al que estoy asistiendo, Ajá. eh, no se completa la entrevista al menos en los primeros 2 meses. O sea, se tiene que tomar un tiempo para completar la otra parte de la entrevista. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que la fecha límite es hasta el 3 de julio, No, no creo. podemos tardarnos 2 meses, que es importante que tú les compartas justo que como es con fines académicos, pues sí se tiene que llevar a cabo la entrevista completa y la aplicación de tamizajes. No podemos tardarnos tanto tiempo Ok, ya está. Gracias. para que lo compartas, por favor, con el encargado de la clínica o donde estés. ¿Sale? Bien, chicos, para no interrumpir entonces cuando estemos ya con la siguiente prueba, vámonos a su receso y son las 8:57. Regresaríamos a las 9:02, son 10 minutos, ¿verdad? Les dejé. Sí, maestra, gracias. Regresemos a las 9:07 entonces, chicos, por favor. Sí, gracias. Ujú.
Bien, chicos, vamos regresando. Les voy a compartir mi pantalla. Me parece que ya la están viendo. Sí la ven, ¿verdad? Sí, Sí, Bien, maestra. bien, chicos, vamos a iniciar entonces. Antes de hablar de sustancias, chicos, quiero que pensemos en algo importante. La mayoría de las personas que desarrollan un problema de consumo, por supuesto que no comenzaron queriendo tener una adicción. Comenzaron con un consumo que parecía manejable, que parecía social, que parecía incluso hasta normal, y nadie detectó a tiempo cuando ese consumo empezó a tener un costo. En prevención de adicciones, nuestro trabajo no es esperar a que alguien toque fondo. Nuestro trabajo es detectar el riesgo cuando todavía se puede intervenir. Por eso hoy vamos a trabajar una herramienta creada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que no sirve, por supuesto, para etiquetar, no la vamos a usar para juzgar y mucho menos para diagnosticar, sino para responder una pregunta que es importante. ¿Qué tan en riesgo está la persona según su relación actual con la sustancia? Ujú. Aprender a usar este tamizaje, este ASIS, que es la prueba de detección de alcohol, tabaco y sustancias, es aprender a cuidar antes de que el daño sea mayor. El ASIS es una prueba no diagnóstica, es una prueba de tamizaje. Eso significa que no nos dice qué tiene una persona, sino qué tan en riesgo se encuentra la persona. Como les he dicho siempre, nuestro trabajo no es diagnosticar, no es etiquetar ni confirmar incluso si hay algún tipo de adicción, sino poder nosotros detectar a tiempo estos patrones de consumo que ya están teniendo un impacto en el usuario. ¿Mm? Este tamizaje, el ASIS, fue diseñado por la OMS para ayudarnos a decidir qué hacer después, sino intervenir, hacer una intervención breve o canalizar, que fue al principio uno de los objetivos que les dije de la entrevista motivacional. ¿Por qué este tamizaje no se usa para diagnosticar adicción? El ASIST no se aplica en primera al final del proceso, se aplica al inicio, es decir, después de la entrevista inicial. ¿Por qué? Porque forma parte de una valoración inicial después de la entrevista y antes de intervenir. Y aplicarlo tarde, pues de alguna manera puede hacer que perdamos la oportunidad de prevenir. Entonces, el ASIST no únicamente pregunta si el usuario consume o no, sino pregunta cómo ese consumo se ha ido metiendo en la vida del usuario. Evalúa frecuencia, evalúa deseo, evalúa consecuencias, evalúa pérdida de control. Ujú. Es decir, que de alguna manera también va a tomar en cuenta el consumo a lo largo de la vida, la frecuencia en los últimos 3 meses, el deseo intenso de querer consumir, las consecuencias que ha tenido el consumo, la dificultad para controlar, la preocupación de terceros. Y aquí también es importante, chicos, mencionar que la CIS no clasifica personas, clasifica niveles de riesgo y cada nivel de riesgo implica una acción distinta. ¿Sale? ¿Cuáles son los niveles de riesgo que nosotros nos vamos a encontrar? Bueno, el riesgo bajo, es decir, no hay intervención, el riesgo moderado, en donde se puede hacer una intervención breve, y el riesgo alto, en donde hablamos ya de que debe haber una evaluación y un tratamiento intensivo. ¿Sale? ¿Cómo se aplica correctamente el ASIS? El ASIS, ay, déjenme no se aplica como un examen ni como un interrogatorio, se aplica como una entrevista, con un lenguaje claro, sin confrontar al usuario. Ujú. Y aquí también es importante comentarles que la forma en que nosotros preguntamos puede cambiar completamente la respuesta. Ujú. Primero vamos a leer la instrucción, vamos a aclarar que es uso no médico. Vamos a mantener una postura en donde no vamos a juzgar al usuario, vamos a escuchar sin corregir y vamos a registrar sin debatir. ¿Sale? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Mm? Ahora, antes de hablar nosotros de números, estoy viendo la diapositiva.
Pero antes de hablar de números, quiero que quede algo claro, chicos. El ASIST no es un examen, es decir, no tiene una calificación y no da un resultado final de si está bien o si está mal el usuario. Ajá. No da un resultado global porque no evalúa a la persona. Acuérdense, evalúa el riesgo de su relación con cada sustancia. Ujú. Entonces, este tamizaje hace tres cosas en este orden. Detecta si hay consumo, identifica si ese consumo tiene un impacto y ayuda a decidir qué tipo de intervención corresponde. Por eso no todo lo que nosotros preguntamos sirve para sumar puntos, porque es un tamizaje en donde vamos a sumar puntos. Ujú. En este tamizaje hay dos tipos de preguntas. Perdón, hay dos tipos de preguntas. La primera es preguntas que solo sirven para orientarnos en la entrevista y las preguntas que sí sirven para poder calcular el riesgo. Ajá. Es decir, solo las preguntas que ayudan a calcular el riesgo, pues solamente son las que nos van a ayudar a llevar un tipo de puntaje. Ajá. Empezamos por las que no suman puntaje. ¿Por qué? Porque eso evita confusiones. La primera pregunta solamente pregunta justo si alguna vez en la vida se probó una sustancia. Si ustedes se fijan, pues eso no mide riesgo, mide solamente contacto. Ujú. Porque probar algo no significa tener un problema. Ujú. Entonces, solamente su función es como filtrar información, por eso no suma. Ujú. Entonces, estas preguntas, y ahorita les voy a pasar las que están viendo ahí. Díganme si son las mismas, por favor, que ustedes están viendo en sus pruebas. No me vaya yo otra vez a equivocar. Pregunta 2, frecuencia de consumo los últimos 3 meses. Pregunta 3, deseos intensos. ¿Son las mismas? Sí, maestra. Ok, entonces estas preguntas, chicos, sí suman. Entonces sí suman. ¿Y ahora qué hacemos? Hasta aquí nosotros solamente sabemos qué preguntas sí se convierten en número, pero todavía no estamos evaluando nada. Si se fijan, es de la pregunta 2 a la pregunta 7. El puntaje aquí no se calcula pregunta por pregunta, se calcula hasta el final y por sustancia. Ajá. Las preguntas que sí suman todavía no se van a sumar aún. Primero vamos a terminar la entrevista, después se calcula la puntuación y el puntaje se calcula después de terminar todas las preguntas en privado, no en frente del usuario. Ajá. Y una vez por cada sustancia. ¿Sale? Sí, Javier. Sí, maestra, gracias. Sí, sí son las preguntas, pero no viene igual a mi formato, maestra, y eso Ah, a mí me causa mucha controversia, pues. no te Mm, preocupes, déjame abrir el formato para no perderlos. Qué bueno que me dices. Gracias, maestra. Sí, a ver, les voy a proyectar el formato. Me dicen, por favor, si lo ven. Hay varias versiones. Esta es la versión con la que estamos trabajando nosotros. Ya todos estamos en la Maestra, misma sintonía. esa Sí, es. sí. Ok, gracias, Javier. Bien, entonces, como les dije, aquí viene la instrucción. Al completar el seguimiento, compare por favor las respuestas del participante con las que dio a la pregunta 1 del cuestionario basal. Cualquier diferencia a esta pregunta deben ser exploradas. ¿Mm? A lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? Solo para usos no médicos. Ajá. Aquí el usuario va a contestar. Si se fijan ustedes, aquí únicamente estamos hablando de la primera, el inciso A es de tabaco, cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, etcétera. Todo lo que tenga que ver con cigarrillos, entonces ahí vamos a tachar. Si es no, ningún tipo de tabaco. Si es sí, vamos a tachar la pregunta 3. Y así con cada uno. Ujú. Bebida alcohólica, cannabis, cocaína, anfetaminas, etcétera.
Aquí viene una instrucción, dice, compruebe si todas las respuestas son negativas. Si contestó que no a todos los ítems, pare la entrevista. Es decir, ya no tenemos nada que sumar porque toda la información es que no. Si contestó que sí a alguno de estos ítems, siga la pregunta 2 para cada sustancia que ha consumido alguna vez. Es decir, fíjense, si yo aquí tengo que ya me dijo que no en bebida alcohólica, cerveza, vinos, licores destilados, etcétera, entonces ya no es necesario que yo le pregunte la 2 porque ya me dijo que no. Pero si me dijo que sí, entonces me voy a ir justamente a hablar de bebidas alcohólicas. ¿Con qué frecuencia ha consumido o consumió su primera bebida alcohólica? Cerveza, vino, licor, destilado, etcétera. Nunca, uno o dos veces, cada mes, cada semana, a diario, casi a diario. Ujú. Si ha respondido nunca a todos los ítems en la pregunta 2, salte a la pregunta 6. Si ha consumido alguna de las sustancias de la pregunta 2 en los últimos 3 meses, entonces continuamos con las preguntas 3, con la pregunta 4 y con la pregunta 5 para cada una de las sustancias que ha consumido. ¿Sale? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra base para continuar de acuerdo a lo que nos diga nuestro usuario? Bueno, pues se la pregunta 1. Ajá. Ahí yo primero lo que voy a hacer es, fíjense, lo primero que yo voy a hacer es revisar qué es lo que ha consumido y de ahí yo me voy a basar precisamente a la pregunta 2, a la pregunta 3, a la pregunta 4. Ajá. Si no ha consumido ninguna sustancia, por supuesto que no vamos a llenar ninguno. Ujú. Pero primero, en la parte que sí suma, ajá, solo algunas preguntas, acuérdense, se convierten en número. Si se fijan la pregunta 1, no sé si aquí lo señalo, si aquí se puede señalar, si lo ven. Si dice la pregunta 1, ¿cuál sería? Esta es la pregunta 1. A lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez solo para usos no médicos? Ajá. Toda esta es la pregunta 1, es decir, toda esta no va a sumar. Ajá. Nos vamos a ir a la 2. De la pregunta 2, aquí está, la que dice con qué frecuencia, a la pregunta 7 que es toda esta hasta aquí, esas sí son las que van a sumar. Entonces, la pregunta 8, que es la última y la primera, no suman, no vamos a sumar. ¿Sale? ¿Sí soy clara hasta aquí? Ujú. Sí, Miss. Ajá. Suman de la pregunta 2 a la 7 porque son las que predicen precisamente el daño actual, no solamente el consumo. Ajá. Las preguntas de la 2 a la 7 hablan del consumo reciente, del deseo intenso, del problema por consumo, si hay alguna afectación de responsabilidades, preocupación de otras personas. Por eso estas preguntas sí suman porque miden el riesgo real. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo vamos a calcular nosotros el puntaje? Nos vamos a ir al bloque o a la pregunta número 2, que es la que estoy ahorita buscando. Aquí está. Acuérdense, la 1 no suma para nada, ¿sale? La 2 empezamos a sumar. Ujú. Entonces, este es un punto clave, chicos, porque acuérdense que el puntaje no se calcula durante la entrevista. Ujú. Entonces, lo vamos a hacer nosotros en privado, ujú, y siempre recuerden que una puntuación es por cada sustancia, no una sola para la sustancia. Ujú. Entonces, fíjense, ¿cuál sería como la fórmula que vamos a utilizar nosotros para poder sumar? La fórmula general es la pregunta 2 más la pregunta 3 más la pregunta 4 más la pregunta 6 más la pregunta 7. Una vez por cada sustancia. Ajá. ¿Qué representa el número que nosotros vamos a obtener? Ujú. Antes de que se me olvide, la única excepción es el tabaco, donde en la P5 no se incluye aquí el tabaco. Si se fijan, no tiene puntaje.
Entonces, en la pregunta 5 no se incluye. Ujú. Y bueno, ¿qué representa ese número? Ese número a nosotros vamos a sumar no es un diagnóstico, acuérdense, es una etiqueta y no se le dice hacia el usuario. Solamente es un indicador interno de riesgo que nos sirve a nosotros qué es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Entonces, acuérdense, aquí vamos a encontrar algunos niveles de riesgo. Ujú. Riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto, que fue lo que yo les dije hace un momento. El número se va a comparar con una tabla. Ujú. Déjenme ver si está aquí. Aquí está. Si se fijan, para ser más clara, aquí está precisamente la formulita. De la pregunta 2 a la pregunta 7. Ujú. Note que la pregunta 5 para el tabaco no está codificada y se calcula como P2, P3, P4, P6 y P7 únicamente con el tabaco. Entonces, si a mí en la primer pregunta, en la 1 me dijo que sí consume tabaco, entonces yo voy a sumar aquí me puso que sí consume tabaco. Yo lo tacho. Ujú. Me voy a ir a la pregunta número 2. Yo me voy a ir con qué frecuencia has consumido las sustancias que has mencionado en los últimos 3 meses, es decir, el tabaco. Ah, pues cada semana. Entonces ahí voy a poner 4. Ujú. Y luego en el mismo tabaco, pero ahora con la pregunta 3, ¿qué frecuencia has tenido o deseos fuertes o ansias de consumir precisamente el tabaco? Ahorita estoy solo con tabaco. Ajá, pues cada mes sumo otros 4. Después me voy a la pregunta 4. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia te ha llevado tu consumo de tabaco a algún problema de salud, algún problema social, algún problema legal o algún problema económico? Pues nunca. Pues 0. Entonces ahí solo van 8. Ajá. En la pregunta 5 no se suma el tabaco. En la pregunta 6, un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha mostrado preocupación por tu consumo del tabaco. Sí, pero no en los últimos 3 meses. Bueno, entonces aquí sumo otros 3. ¿Cuánto va? Ya lleva 11. Ajá. Pregunto igual por la 7. ¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de consumir el tabaco? No, nunca. Pues 0. Entonces yo llevo 11. La 8 no se evalúa y voy a poner aquí entonces, registre la puntuación para cada sustancia específica. Entonces, en el tabaco únicamente va 11. ¿Sí soy clara en esta parte? Van a evaluar sustancia por sustancia. Es decir, voy a hacer todas las preguntas, obviamente de acuerdo a lo que el usuario me haya contestado anteriormente. Ujú. Si el usuario solo me contestó que cannabis y que algún tranquilizante o pastilla para dormir, únicamente voy a hacer las preguntas, las restantes, excepto la 1 y la 8, que no suman, únicamente de tranquilizante y de cannabis. Entonces, solamente aquí, si en las otras me dijo que no, pues solamente ver aquí lleno cannabis y sedante. Ujú. Si en todas me dijo que sí lo ha consumido, lo ha probado, etcétera, entonces voy a hacer todas las preguntas correspondientes a cada sustancia. Ujú. Sí, Claudia, dime. Usted dijo al principio que esto lo hacemos solos, ¿verdad? No Sí. necesitamos al usuario con nosotros. No, 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 lo van a hacer ustedes solos. Ok, Ujú, gracias. ujú. ¿Dudas hasta aquí? Javier, ¿dudas? No, Díganme maestra, ahorita, no. por favor. ¿No? Entonces, fíjense, esas respuestas, esas puntuaciones se convierten ya en un número. Ajá. No estamos evaluando, acuérdense, a la persona, solo estamos registrando. Ujú. Si la pregunta 1 solo nos dice que sí alguna vez hubo consumo y la pregunta 8 es una pregunta de seguridad, acuérdense, son preguntas que no suman. Hasta aquí no tenemos ningún resultado. Ujú. Entonces, ya sabemos qué preguntas sí suman
vamos a asignar el puntaje. Entonces, cada una de estas respuestas tienen un valor numérico definido por la OMS, no por nosotros. Y aquí ya entonces es cuando estamos traduciendo estas respuestas en puntaje. Y ahora sí ya hacemos la suma. Entonces, mm, por eso les mostraba yo esta tablita. Bueno, esta es la misma que tengo aquí, pero esta tabla justamente que ustedes ahí están viendo es la que nos dice qué hacer con el número que obtuvimos. Ajá. Recuerden, el número no es el resultado, solo es el resultado de la intervención. Entonces, con el ejemplo que yo les puse, o inventamos otro, si yo sumé 21 para la puntuación del alcohol, ajá, entonces ahí sería una intervención breve. Si se fijan, de 11 a 26 estamos hablando de una intervención breve. Yo no voy a buscar el 21 en toda la tabla, yo voy a ir directo a la fila de bebidas alcohólicas y ahí tiene que haber el 21. Ujú. Esta tabla, chicos, se lee por filas, no por columnas. Entonces, si ustedes se fijan, esta fila, perdón, cada fila es una sustancia distinta y cada columna indica qué tipo de intervención corresponde. Ujú. Entonces, ¿cuál requiere intervención? Bueno, para el alcohol los rangos son de 0 a 10. Ujú. Si se fijan, casi todos son similares, excepto justamente en alcohol. Intervención breve de 11 a 26 en el alcohol y un tratamiento más intensivo ya a partir de 27 en adelante. Ujú. Entonces, nuestro 21 cae aquí en intervención breve del alcohol. Eso significa que según el ASIS, el consumo de alcohol de esta persona ya tiene un impacto, pero que todavía puede abordarse con una intervención breve. Esto, ojo, no significa que la persona sea alcohólica, significa solamente que su nivel de riesgo, ujú, indica que conviene intervenir antes de que el problema escale. ¿Sale? Entonces, este tamizaje no nos dice de alguna manera o no decide por nosotros, solamente nos va a orientar. Ajá. El 21 no se lo vamos a decir al usuario, lo que únicamente le decimos es la recomendación. Por ejemplo, Pedro, por lo que tú me comentas, esto puede ser al día después de que ustedes se evalúen, tu consumo, perdón, tu consumo del alcohol se encuentra en un nivel de riesgo y ya está teniendo algunas consecuencias y sería útil trabajar o que trabajaras con la psicóloga algunas estrategias breves para poder reducirlo. ¿Sale? Entonces, el assist, el número se queda en el expediente y la intervención es lo que le va a llegar al usuario, no el número o como tal esta tabla, solamente la intervención o la sugerencia. ¿Sale? Sí, Javier, dime. Maestra, ¿qué sería una Sí. intervención breve? Una intervención breve, por ejemplo, sería que pudiera ir tomar unas 5 o 10 sesiones con psicología para que pueda hacer justo una pequeña intervención antes de que el problema sea más grave. Un tratamiento Entonces, más intensivo, entonces ya estamos hablando justamente de, pues como tal, ya estar en una clínica o incluso, depende de la sustancia que esté consumiendo, incluso un tratamiento ya psiquiátrico o ok, médico. gracias, maestra. Sí. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Ninguno? ¿Alguien ya aplicó esta prueba? Yo, maestra, la aplico en el centro, pero ahorita es lo que estoy viendo, que los puntajes Ajá. que nos marcan ahí en el centro, todos terminan hasta el 6. Entonces yo creo que me tengo que acercar con ellos para comentarles que hay algo como que está raro, porque ahorita justo lo busqué en el Assist, en internet, y me Ajá. sale igual que aquí con usted. Sí, sí, Entonces, sí, sí. y la mayoría de los usuarios, a pesar de que, pues sí, ya traen como riesgo elevado, casi Ajá. todos están como en intermedio leve, pero no sé si sea más bien por esta parte de que los puntajes están como mal escritos, creo yo. A lo mejor sí, algo ha de ver por ahí. Ujú. De hecho, sí, sí es importante que lo revises porque se puede estar, o sea, si tenemos un dato mal de la prueba como tal, todo el resultado va a estar alterado. Sí, es lo que estoy viendo, porque no, por ejemplo, en donde estoy no aparecen como números como 7 u 8. Y, por ejemplo, en la pregunta 4
es pues Ajá. 2, 3, 4, 5, 6. No es así como Ujú. 4, 5, 6. Entonces, creo que sí Sí, lo sí, tengo que revisar. revísalo. Sí, sí, revísalo porque si no te va a tocar volverla a aplicar, pero con este formato. Ujú. Ok, ¿Sale? gracias. Sí. Sí, Nachito, dime. Buenas noches. Solo para comentar que a mí también ya me tocó aplicar el assist. Ok, ¿y cómo te fue? Pues fue un caso bastante especial porque me tocó aplicárselo a un hermano pues recaído. Mm, Entonces, pues se identificaba bien su consumo y el craving. O sea, él era consciente de que pues sí tenía mucho deseo y sí me cuadraron. Nada más que hubo mucha ambivalencia o mucha incoherencia en la parte de los daños, porque él identificaba los daños, pero minimizaba la situación con la familia. Entonces es como, ok. o sea, sí o no, ¿verdad? Pero pues no se lo dije. Pero Eh, ya tienes los puntajes de cada sustancia. sí, 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 sí. Ok, ok. Bueno, ok. Si se fijan, aquí viene una hojita, únicamente para que ustedes vacíen la puntuación aquí y listo. ¿Sale? Ujú. Y ahí ustedes ya también revisan el nivel de riesgo. Es la misma información que viene en la tablita anterior. Es lo mismito, solamente un poco más grande. ¿Mm? ¿Dudas con el assist? Y aquí también esta hoja que antes no se le incluía, aquí también viene la parte de puntuaciones, que es lo que comenta Javier. El bajo es que su actual patrón de consumo representa un riesgo bajo sobre su salud y otros problemas, es decir, no hay ninguna afectación. El moderado, usted presenta cierto riesgo de salud y de otros tipos de problemas derivados de su actual patrón de consumo de sustancias. Y el alto, bueno, que ya hay un riesgo elevado de experimentar problemas graves de salud, sociales, económicos, legales de pareja, derivados de su patrón actual de consumo y probablemente sea dependiente. ¿Sale? Bien, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Maestra, entonces nada más va a ser de la 2 a la 7 sumarse, ¿verdad? Solamente de la 2 a la 7. Si se fijan aquí, Gracias. incluso se los pusieron, ¿eh? No había visto aquí. Aquí les hacen todas las preguntas por sustancia. Qué maravilla. Sí, Jennifer, dime. Bueno, a lo que comentaba la compañera sobre los números, por ejemplo, en la pregunta número 2, nada más está del 0, 2, 3, 4 y 6, no hay 5. Y en la siguiente, en la pregunta 3, está 0, 3, 4, 5 y 6. Ah, si está bien, no importa que no haya como la numeración correcta. A ver, en la 4 me dijiste, En la pregunta 2, en la 2 y la 3. en la 2 Ujú. solo está 3, 4, 5, 6. Solo está 0, 2, 3, 4 y 6. No hay 5, no importa. No, Pues a sí, sí mí. importa. En la 3 dices, en la pregunta 3. No, en la pregunta 2, Miss. Ah, en la 2 sí solo hay 2, 3, 4 y 6. Es correcto. Ah, ok, perfecto. Acuérdense que esos puntajes no los hacemos nosotros. Eso es la misma OMS que ellos les dio ese puntaje. Ajá. No. Si se fijan, no hay 0, 1, 2, 3, 4. No es secuencial. Esos son los Ah, ok, puntajes para cada sustancia. Ujú. va, gracias. Sí, sí, de nada. Bien, ahora sí vamos a continuar. Entonces, si ya de aquí no hay dudas, vamos a pasar ahora a déjenme ver cuál sigue. Denme un momentito para que lo vayan por favor abriendo. Balance decisional, por favor. Déjenme, me voy a la prueba, no a mi presentación, para que tengamos el mismo formato. ¿Ya lo tienen abierto? Sí, Javier, dime.
Maestra, antes de que pasamos, ahí mismo donde estaba, hay una Sí, hoja donde dice tarjeta sobre riesgos asociado con inyectar. Ah, pero es solamente para los que se inyectan. Entonces me sí, imagino que les tenemos que dar esta hoja para que vean las ajá, consecuencias. Ok, ok, exactamente. perdón, Sí, perdón, sí, ya vi. sí. Gracias, Ujú. maestra. Sí, de nada. Bien, entonces vamos a ir a análisis de consecuencias justamente para la toma de decisiones, balance decisional. Que me parece que todos estamos en la misma. ¿Me comentan, por favor? ¿Cierto? Ok. Ah, ya me salí otra vez. Ahí está. Listo. Bien, esta es una herramienta, chicos, de exploración. Ujú. Es igual de uso preventivo y es un enfoque en toma de decisiones. Aquí es importante, y en todos los tamizajes siempre se les pide el nombre del usuario y la fecha de aplicación y también el tiempo de aplicación. Regularmente es importante que ustedes anoten a qué hora empiezan y a qué hora terminan. ¿Por qué? Porque hay pruebas o tamizajes que son bastante sencillos y a veces duran mucho y eso también nos da información. Hay unas pruebas bastante rápidas y si duran mucho es como no hubo comprensión del usuario, hubo mucha resistencia, eso acuérdense que también es informativo, ¿sale? Entonces, bueno, hasta ahora nosotros chicos ya hicimos algo muy importante, ya detectamos qué tan en riesgo está el consumo de la persona, pero detectar el riesgo, ojo aquí, no significa absolutamente para nada que la persona ya quiera cambiar o que quiera dejar de consumir. Ujú. Perdón, muchas personas saben que algo les hace daño y así continúan. Entonces la pregunta que sigue aquí no es qué tan grave es, sino algo mucho más humano. ¿Qué hace que la persona siga consumiendo y qué le haría considerar un cambio? Ujú. Entonces, para eso usamos precisamente el balance decisional. No es una técnica, chicos, para convencer, es una herramienta para nosotros poder ordenar la ambivalencia. Aquí no buscamos, y es importante también decirle al usuario, que no buscamos respuestas correctas o incorrectas, buscamos respuestas sobre todo honestas. Por eso, este formato se aplica después del assist. Cuando ya sabemos que hay cierto nivel de riesgo, cuando ya hay consumo, ya identificamos el nivel de riesgo, este formato inicia con los datos básicos, nombre del usuario, edad del usuario, tiempo de aplicación, fecha, tiempo de finalización. Y el tiempo, como les dije hace un momento, es bien importante porque esta prueba, sobre todo, no es un ejercicio rápido, chicos, requiere bastante reflexión por parte del usuario. Entonces, este formato nos pide analizar de alguna manera todos los pros y todos los contras posibles, tanto para cambiar como para permanecer igual. Ajá, entonces, esto es clave porque no nada más vamos a analizar el dejar de consumir, también analizamos el por qué sigue consumiendo. Ajá, porque ahí es donde aparece la ambivalencia real. Si ustedes revisan la tabla, la tabla se organiza a partir de esta pregunta central. ¿Qué pasaría si, y se divide en dos escenarios? ¿Qué pasaría si dejara de consumir y si sigo consumiendo? Ajá. En cada uno analizamos los beneficios, que son los pros, los costos o consecuencias y los contras en el otro escenario. Ujú. Este balance, chicos, no se llena por el terapeuta, se va construyendo, perdón, con el consejero, se va construyendo con la persona respetando su ritmo. No corregimos, no debatimos y no juzgamos. El objetivo aquí, chicos, no es que él deje de consumir, ajá, o la parte de dejar de consumir se vea mejor, no, sino que la persona, él mismo, pueda ver con mayor claridad estos pros y estos contras. Ujú. Entonces, algo que yo le sugiero decirle al usuario es, este ejercicio, yo así lo llamo, ejercicio, no es para convencerte de nada, no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que importa aquí es que tú me vayas describiendo lo que realmente pasa por tu cabeza, no lo que tú crees que debería de pasar.
Ujú. Yo no voy a corregir lo que tú pongas, vamos a analizar estos dos escenarios posibles. ¿Te parece? Ok, ok. ¿Qué pasaría, Pedro, si tú dejaras de consumir? Ah, bueno, ahí vamos a anotar, ¿no? Vamos a sacar como la información más importante. Ujú. ¿Y qué pasaría si tú sigues consumiendo? Ujú. No vamos a decidir nada hoy, solo vamos a ver el panorama completo. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían como esos beneficios? Vamos a empezar siempre por aquí, porque eso abre posibilidad. Ajá. Ahora, si lo dejamos muy ambiguo, a lo mejor el usuario no logra como aterrizar un poquito qué beneficios, qué pros, ¿no? Pues es que no veo ningún beneficio. Ahí le podemos decir, a ver, si tú dejaras de consumir, Pedro, qué cosas buenas crees que podrían pasar? ¿Qué cosas podrían mejorar en tu vida? ¿Qué ganarías tú, si tú dejaras de consumir? No los demás, tú. ¿Qué crees que podría sentirse diferente en tu cuerpo, en tu estado de ánimo, en tu día a día, si tú dejaras de consumir? Ujú. Si se llega a bloquear, nosotros lo podemos ayudar con algo aunque sea pequeño. Ajá. Aquí acuérdense que no vamos a cuestionar, solamente vamos a registrar. Entonces, estas preguntas que yo ahorita les hice, les compartí, si se fijan, no vienen en ningún lado, pero sí son una ayuda para poder dar apertura al usuario. Ajá, porque a lo mejor dije, no sé, o sea, no se me ocurre qué pros puede haber si yo dejo de consumir. Ujú. Ahora nos vamos a la parte de si sigues consumiendo, cuáles son esos pros. Ujú. Y bueno, ahí igual vamos a ir llenando de acuerdo a lo que el usuario me vaya diciendo, ujú, cuáles son como estos costos, cuáles son como estas consecuencias. Ajá. Ahora, en la parte de costos, justo consecuencias, ¿qué preguntas pueden hacer? Bueno, platícame qué consecuencias has notado, si sigues consumiendo, qué cosas ya te están pesando si sigues consumiendo, qué problemas han aparecido, qué te preocupa si sigues igual. Ujú. Entonces, ustedes lo pueden ir llenando como ustedes deseen, con beneficios, con pros si deja de consumir y beneficios si también sigue consumiendo. Consecuencias si deja de consumir o también si sigue consumiendo. ¿Sale? Nosotros no vamos a decirle ahí nada al usuario, únicamente ayudarlo si ustedes ven que se bloquea un poco, pero aquí quiero que ustedes observen todo el balance completo. Ujú. Y ahí incluso mostrárselo al usuario y decirle, ¿qué observas, ya que ustedes lo hayan llenado? ¿Qué observas, Pedro, al ver todo esto junto? Ah, no, pues ya va a ver todo lo que anotamos, ¿no? Entonces, aquí es importante que le preguntemos qué lado pesa para ti más hoy. No, pues lo que pasaría, los pros si yo dejo de consumir. ¿Hay algo que no veías que ahora sí logras ver? Pues que sí tengo varios beneficios o que sí han sido bastante altos los costos o las consecuencias que yo he tenido si sigo consumiendo. Aquí también es importante que le preguntemos qué parte o en qué parte te sientes como más bloqueado o más atrapado. No, pues en los beneficios, ¿no? De seguir consumiendo. Ujú. Aquí, chicos, nosotros no vamos a proponer cambios todavía. Ajá. Aquí no. El balance decisional no sirve para que nosotros decidamos por el usuario. Ajá. Aquí algo que yo le digo es, este ejercicio es para que tú puedas ir tomando decisiones con más claridad. Ese es el objetivo del balance decisional. Ujú. Entonces, fíjense, si el ASIS detecta riesgo, el balance decisional detecta precisamente esta ambivalencia, que el usuario pueda verlo con mucha claridad. El ASIS mide, pero ¿qué es lo que va a hacer? Abrir conciencia. Ajá. Nosotros vamos a ir haciendo preguntas para poder indagar y el usuario es el que va a aportar este contenido. Ujú. Las palabras que se llegan aquí a escribir, acuérdense, son las del usuario, no las del consejero. Ujú. Nosotros sí lo vamos a ir guiando, pero no vamos a interpretar ni corregir en ese momento. Ujú. Entonces, igual,
que lo firme el usuario y por supuesto, ustedes como consejeros. ¿Dudas de este ejercicio del balance decisional? Sí, Jennifer, adelante. Yo tengo una duda. Sí. Ya lo había hecho con una compañera de la otra clínica, pero pues lo voy a tener que iniciar de nuevo ¿Por con, qué? porque cambié de clínica por cuestiones de que me cambié de Mm, estado. Sí. ujú. Entonces voy a volver a iniciarla, pero me acuerdo que cuando le estaba aplicando este cuadro a la usuaria, ella me Ah, dijo que tenía beneficios si seguía consumiendo, entonces puede dejar en blanco. ¿que no tenía beneficios o que sí Ajá. tenía? No, que no tenía beneficios porque dice beneficios si dejara de consumir y luego dice si sigo consumiendo. Ajá. Y ella me Y dijo ella, que no tenía ninguno, entonces pues no le puso nada, tenía esa el- pregunta, esa duda. o sea, para ella no hay beneficios si sigue consumiendo. Ajá, Yo ahí le preguntaría, entonces, ¿por qué sigue consumiendo? ok, muy bien. Ajá, porque ahí, fíjate, sería importante mostrarle la incongruencia, Sí, porque si no hay beneficios, entonces, ¿qué hace que sigas consumiendo? Claro que hay beneficios. ¿Cuál? sí, Pues a lo mejor, no sé, evadir más. perderte de la realidad o no querer ver la realidad, sentir más placer corporal, o sea, sentir cosas que normalmente no sientes cuando no estás como después de haber consumido, o sea, tú ahí sí te va a tocar como prestar mucha atención, Jennifer, y digo, no confrontarla fuertemente, pero sí mostrarle esta incongruencia en ella. Ujú, Ok, gracias. ¿vale? Sí. Dime, Javier, adelante. Sí, maestra, yo también apliqué ya este balance decisional y me Súper. pasó exactamente lo mismo de lo de que antecedió a mi compañera. Y Ajá, pues yo ajá. lo quise respetar porque pues son sus palabras y no quise entrar en confrontamiento. Y me dijo ninguno, entonces yo plasmé también ninguno. Entonces, como hay que, lo puedo volver a entrevistar y decirle, hacerle ver de una manera sutil que puede haber Fíjate, cosas que sí o no. ya que termines todas las pruebas, ahí sería importante que con el usuario nada más como que retomes un poquito. Decirle, oye, fulanito, a mí me quedó curiosidad que no me hayas compartido o que no me hayas dicho qué beneficios recibes de seguir consumiendo. Tú me dijiste que ninguno. Entonces yo te pregunto, ¿qué hace que sigas consumiendo? Hoy en día, ¿qué es lo que hace que sigas consumiendo? Que él Está bien, descubra, maestra. que él se tope como con esta parte de, no, pues claro que hay beneficios. O sea que sí puedo preguntarle, hacerlo entrar en esa ambivalencia, en esa discrepancia que tiene. ¿Sí lo Por puedo hacer? supuesto que sí. Ok, O sea, maestra. si es para un objetivo de recabar información, hágalo, Está bien. hágalo, Gracias, maestra. ¿sale? Gracias. Ok. Bien, chicos, hasta aquí dudas para balance decisional. ¿Dudas, preguntas? Coméntenme, por favor. No, profesora, gracias. ¿Ninguna? Ok. La siguiente sesión vamos a hablar, para que lo vayan igual descargando, no sé si alguien ya lo aplicó, que es el inventario de síntomas de psicosis. Ese es el que vamos a ver para la siguiente clase. Aquí está, es este. Ay, aquí está. También es bastante sencillo el inventario de síntomas de psicosis. Hasta ahora nosotros ya vimos, ya evaluamos, ya vimos si hay ambivalencia y antes de seguir precisamente con ansiedad y con depresión, hay algo que nosotros siempre debemos saber primero, que es si existen síntomas síntomas psicóticos, si hay presencia de síntomas psicóticos. Ajá, porque cuando hablamos de que hay una psicosis activa, la intervención cambia por completo. Ajá.
Este inventario, acuérdense, no diagnostica, sirve para detectar precisamente estas señales de alerta. Y acuérdense también que la psicosis no es una enfermedad en sí misma. La psicosis, chicos, es una forma de estar de alguna manera como alejado de la realidad. Ajá. Entonces es cuando empiezan como escuchar cosas que otros no escuchan, ver cosas que otros no ven, creer firmemente en cosas que no son reales. Ajá. Entonces, cuando hablamos de psicosis, hablamos de que hay una ruptura o hay una alteración con la realidad. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar nosotros. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien ya aplicó esta es muy rápida, la vamos a aplicar muy rápido. ¿Alguien ya aplicó psicosis? Sí, Javier, dime. Sí, maestra, me pareció muy interesante lo que dijo ahorita de la psicosis. Sí, Yo siempre la ajá. tomé como algo malo, algo muy, muy, muy grave, pero ahorita estoy Ok, comprendiendo a lo que usted me está diciendo, que es como un ajá. lubricante para él enfrentar la vida. Es como que para que resbale. O sea, es una manera de no estar en contacto con su realidad. Exactamente, o sea, no, Exacto. es algo que le ayuda a vivir evadiendo su realidad. Así lo podríamos decir, ¿no? Sí, Algo pero así. sí puede ser de alguna manera grave, o sea, grave en el sentido de que pues, no podemos continuar con con una aplicación de tamizaje con una persona que no esté en contacto con su realidad. Ok, No más que podemos nada, continuar. sí, sí es grave, pero yo lo pensaba como que era algún trastorno mental que él tenía, pero más bien es como un Sí. mecanismo de defensa hacia no enfrentar sus problemas diarios. Mira, en términos clínicos, la psicosis no es una enfermedad en sí misma, Javier, sino un estado mental en que una persona precisamente pierde parcial o totalmente el contacto con esta realidad. Ok, Ajá. Entonces, ok. puede haber, fíjate, puede que la persona esté parte de su tiempo en su realidad, pero también puede haber episodios psicóticos. Es diferente, ajá, porque la persona puede tener dificultades para distinguir entre lo que está sucediendo y lo que está percibiendo, y lo que está pensando y lo que está Sí, creyendo, sí, como algún tipo de alucinación, como algún delirio, que son como estas, de alguna manera, pues una creencia firme que no coincide con la realidad. Por ejemplo, que te diga, pues es que el cielo está rosa, ¿no? Y él te asegura que el cielo es rosa. No podemos trabajar nosotros con una persona que tiene, pues sí, este estado mental o que haya presentado episodios psicóticos porque hay una alteración de su realidad. ok. Ujú. Maestra, también escuchar voces sin ser cierto, también traían lo de psicosis. Sí, sí, porque Ok, percibe algo que no está presente. O sea, está ok. desconectado con su realidad, incluso un pensamiento desorganizado, es decir, que haya como, no sigue una conversación como tal o conecta con ideas de manera ilógica o sin sentido, eso también, o que salte de un tema a otro. Ahora, ojo. Mm. Esto no significa, ojo aquí, por eso les digo, no es diagnóstico. Para un diagnóstico, chicos, se ocupan criterios clínicos, es decir, síntomas y signos, es decir, la prevalencia que lleva estas conductas. Por eso nosotros, Ay, se le fue el sonido, maestra. No se escucha. Y se quedó parada su imagen. No sé si me escuche. aquí estoy, que nos dicen estos criterios clínicos que debe cumplir precisamente para nosotros poder decir que la persona tiene psicosis o no, pero así como diagnóstico, porque alucinó una voz, ya tiene psicosis, no. Se cumplen ciertos criterios clínicos y eso nos los da ya el manual como tal. ¿Sale?
Ok. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, todo ¿Ninguna? bien, maestra. Ok, entonces chicos, nos vemos la siguiente clase para revisar cómo se evalúa esta prueba. Es bastante sencilla y ya terminaríamos la siguiente sesión con los tamizajes que nos faltan. Igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en contactarme y pues nos veríamos la siguiente sesión. ¿Sale? Que pasen Gracias. Muchas bonita gracias. noche, Buenas chicos. noches. Buenas noches. Gracias, Sigo. maestra. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podría hablarle unos minutos en privado, maestra, por favor? Sí, Gonzalo, déjame que se retiren todos y termino la sesión de grabar. Gracias.